Muchachos, espero estén ustedes muy bien en medio de toda esta situación, que se encuentren, pues nada, tranquilos y en paz con sus familias. Mm, En el marco de todas estas dinámicas, estimados míos, pues para efectos de continuar con el estudio de nuestra asignatura, es importante entonces hablar un poco acerca de algunas generalidades propias del derecho laboral individual. Bajo este esquema, uno de los elementos que vamos a abordar en este video tiene que ver con la aplicación territorial del derecho laboral individual, pues de acuerdo con factores y principios que son propios no solo de la normativa laboral colombiana, sino de muchos otros ordenamientos. Así las cosas, es importante entonces que tengamos presente por qué es importante saber cómo se maneja o en qué consiste la aplicación territorial. Y básicamente es importante poner de presente que cuando se habla de aplicación territorial de un conjunto normativo, estamos haciendo referencia expresa al hecho de dentro del espacio, hasta dónde da el alcance de la misma. Básicamente, el entender este fenómeno nos permite a nosotros entonces tener claro de manera total en qué casos, por ejemplo, a pesar de que una persona sea contratada por otra persona de origen extranjero o desde territorio distinto al territorio colombiano, pues en qué casos habrá contrato de trabajo y aplicación de la normativa laboral colombiana. Así las cosas, entonces tenemos que poner de presente dos situaciones. La primera es que nos vamos a encontrar ante una regla general que va a encontrar su amparo tanto en la Constitución Política Nacional como en el Código Sustantivo del Trabajo. Y sumado a ello, por otro lado, nos encontraremos con circunstancias ligadas directamente a situaciones especiales. Es decir, han visto ustedes que en derecho siempre cuando hablamos acerca de las reglas generales es básicamente porque existen algunas excepciones. Y es que es apenas natural que esto suceda. Recordemos que en esa pluralidad que existe en el aspecto social, político, económico y demás, pues no es ajeno que existan excepciones. Y para el caso nos vamos a mover en esas, tanto en la generalidad como en las excepciones de lo que tiene que ver con la aplicación territorial. Dicho esto, entonces, pues cabe entonces traer a colación el artículo cuarto de la Constitución Política de Colombia. Sé que, pues como muchos de ustedes bien saben, nos habla acerca de la Constitución Política como norma de normas. ¿Esto qué implica? Que en el marco del ordenamiento interno, pues nada, la norma que prima, la norma fundante va a ser la Constitución y que cualquiera que esté por debajo de ella tendrá que estar armonizada con la misma, al punto tal que si en algún momento llega una tensión entre la norma superior y cualquier otra norma de inferior jerarquía, pues prevalecerá la primera, es decir, la Constitución política. Este discurso sé que no es ajeno para ustedes. Desde los primeros momentos, los primeros semestres, ya empezamos a tener cercanía con esta manifestación. Pero pues es importante que lo tengamos presente porque básicamente desde esta perspectiva, el mismo componente, la misma norma constitucional nos va a decir en su inciso segundo que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto? Porque como se pueden dar cuenta ustedes, al revisar a la misma Constitución, ella va a hablar de los nacionales y extranjeros en Colombia. Esto de cara a nuestro asunto nos lleva ya a establecer el factor territorial, porque nos está dando a entender que con independencia del origen de las partes dentro del contrato individual de trabajo, mientras estén al interior del territorio nacional, existe la obligación de que unos y otros acaten la Constitución y las leyes. Y pues además nos dice y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Esto a qué nos lleva? A que en el mundo del derecho del trabajo nos vamos a encontrar con que el artículo segundo del Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir, venga, armonizado totalmente con ese artículo cuarto, nos va a decir, el presente código rige en todo el territorio de la República,
para todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad. Esto nos lleva entonces a afirmar que en el marco de la aplicación territorial del derecho del trabajo, el principio de territorialidad del derecho del trabajo en regla general nos va a decir que la normativa propia de las dinámicas del trabajo es aplicable a absolutamente todas las personas que se encuentren sobre el territorio nacional y que luego pues nos daremos cuenta ya haciendo el estudio de elementos del contrato individual de trabajo, pero nos daremos cuenta que va a estar ligado directamente al hecho de donde se presta el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta el lugar en donde se materializa la prestación del servicio que se pretende ejecutar a través del contrato individual de trabajo, nos vamos a encontrar entonces con que mientras el mismo sea prestado al interior del territorio nacional, le será aplicable la normativa propia de nuestro ordenamiento. Así las cosas, es lamentable que a pesar de esto, nos encontramos con escenarios tales como lo que sucede con migrantes venezolanos. Para ustedes no es un misterio que lamentablemente con la migración venezolana, ah, los empleadores colombianos, algunos, no todos, han abusado de ciertas situaciones propias de la necesidad en la que vive este grupo de personas para desconocer normas de derecho laboral en el marco de las relaciones que suscriben, que se suscitan entre ellos. Lamentablemente, ustedes ven cómo un venezolano presta el mismo servicio que un nacional y en muchas ocasiones es pagado de una manera mucho más precaria que respecto del nacional. Pero pues, insisto, lamentablemente lo que hacen ellos es desconocer esta obligación, el de acatar la constitución y la ley. Lamentablemente, los venezolanos con ocasión de su nacionalidad son discriminados desde la perspectiva laboral, atentando contra el ordenamiento jurídico. Eh, Así las cosas, entonces, insisto, en regla general, se aplicarán normas de trabajo a a los contratos o actividades que se desarrollen al interior del territorio nacional. ¿Qué pasa entonces con los nacionales que prestan sus servicios en otros países? Pues teniendo en cuenta lo que se ha planteado, que es aplicación al interior del territorio nacional, salvo que eventualmente se contraten desde Colombia para prestar servicios en el extranjero y dentro de las condiciones que se haya pactado el traslado del trabajador, caso en el cual esta persona pues será beneficiaria de la normativa laboral colombiana por haber sido contratado en Colombia para prestar servicios afuera y eventualmente al país que llegue también tendrán que velarse por el cumplimiento de las normas de derecho laboral que en su defecto apliquen. Pero si el nacional es contratado fuera del país para prestar servicios fuera del país, las normas de derecho laboral no le serán aplicadas y básicamente porque la respuesta está en el mismo principio de territorialidad de derecho del trabajo que nos da la regla general. Ahora bien, como les he hablado al inicio de este video, vamos a hablar acerca de algunas excepciones. ¿Y cuáles serán las excepciones que se van a traer aquí a colación? La primera de ellas tiene que ver con los cuerpos diplomáticos. ¿Qué va a pasar con los cuerpos diplomáticos? Resulta que cuando uno se acerca a las embajadas se encuentra que hay un conjunto de personas que prestan sus servicios al interior de las embajadas, consulados y otros organismos, otros instrumentos, otras instituciones propias del derecho internacional. Resulta que las personas que se encuentran vinculadas prestando servicios para cuerpos diplomáticos se encuentran exceptuadas de ese principio de territorialidad del derecho del trabajo. Pero pues para entender esto es importante hacer un análisis un poco más profundo de cuál es la causa para que esta situación se dé. Lo primero es poner de presente que lo que tiene que ver con cuerpos diplomáticos no se encuentra regulado por derecho interno, sino por convenios, tratados y acuerdos propios del derecho internacional público. Así las cosas, lo que tiene que ver con consulados, embajadas y demás, estará entonces regulado a través de instrumentos internacionales y no de instrumentos nacionales.
En el marco de esta situación también es importante saber que en virtud de dichos convenios, tratados y acuerdos, por lo menos en Colombia, las embajadas y consulados, a pesar de encontrarse ubicados al interior del Estado colombiano, sobre el territorio como tal, no son territorio colombiano. Cuando una persona está pisando la embajada norteamericana, la embajada mexicana, la embajada argentina, teóricamente está pisando territorio internacional que corresponde o es de propiedad sobre el cual ejerce dominio la nación respecto de la cual se encuentra instalada. Es decir, cuando una persona pisa la embajada norteamericana, técnicamente está pisando territorio norteamericano. Por eso es que, por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpson cuando ellos se encuentran en Australia, en donde todos los australianos están persiguiendo a Bart y a su familia, y ellos, para efectos de poder salvarse, entran a la embajada norteamericana y al ingresar a la misma, ninguna persona de Australia puede ingresar al lugar, porque estarían invadiendo territorio norteamericano. Um, Estarían violentando la soberanía del Estado norteamericano. Así las cosas, los cuerpos diplomáticos, las personas que prestan a sus cuerpos diplomáticos, en el marco de las garantías de los derechos que les son exigibles en el marco del trabajo, pues a ellos se les aplica son las normas propias del país para al cual pertenece el cuerpo diplomático y no la normativa colombiana. El segundo escenario que planteaba, y tal vez al cual ya me iba anticipando un poco, tiene que ver con la contratación de trabajadores en el extranjero. Eh, y pues en el marco de la contratación de trabajadores en el extranjero, como ya lo dije, en la medida en que el contrato no sea celebrado en Colombia para prestar servicios afuera, sino que su celebración sea totalmente ajena a la territorialidad e inclusive a nuestra mm, dinámica jurídica, no habrá lugar a la aplicación del derecho del trabajo colombiano a estos contratos. Dentro del material de apoyo, por ejemplo, les estoy dejando una sentencia en donde hay una persona que es nacional colombiana, es contratada en Canadá para prestar sus servicios en Canadá, y pues por vía de acciones jurisdiccionales pretende que se le apliquen, se le respeten derechos laborales del ordenamiento colombiano, a pesar de que sus servicios y demás fueron prestados fuera de la jurisdicción del territorio colombiano. Finalmente, estimados míos, cabe decir entonces, para resumir todo lo que se ha planteado, que la regla general nos va a decir que mientras el servicio sea prestado al interior del territorio nacional, se le aplicará normativa del trabajo de origen colombiano, salvo los casos excepcionales ligados a los cuerpos diplomáticos y a la contratación de trabajadores en el extranjero. Finalmente, la idea de entender esto, insisto, es que ustedes tengan la posibilidad de responder a la pregunta, ah, si yo soy eh, afiliado a una plataforma digital cuyo origen no está dentro del territorio nacional y a través de ella presto o suministro un servicio, pongamos por ejemplo Uber Eats, imaginándonos que ellos no tuvieran no estuvieran asentados en Colombia, pero presto mis servicios en Colombia, ¿quién será mi empleador real? ¿Existe o no existe contrato de trabajo? Estas y otras inquietudes son parte de lo que se tiene que tratar de aclarar. La idea es que ustedes tengan la capacidad de entender a, a efectos de poder hacerle frente a lo que es Revolución 4.0, que es lo que estamos viviendo, de cara a las nuevas dinámicas y retos que le propone al mundo del derecho del trabajo. Sé que parece un poco enredador, pero si ustedes le aplican el principio de territorialidad de derecho del trabajo, van a encontrar la solución. Les agradezco mucho por el tiempo y la atención. Espero pronto nos podamos ver y saquen el mayor partido de esta situación para compartir con sus familias y los suyos. Hasta una próxima.